Durante mucho tiempo, a los indios se les ha contado una historia reconfortante. Que esta tierra es antigua, estable, ininterrumpida. Que la gente que está aquí hoy es simplemente la continuación de la gente que estuvo aquí hace miles de años. La misma tierra. La misma sangre. El mismo comienzo. Pero hay una grieta en esa historia. Una pequeña al principio. Luego imposible de ignorar. Porque cuando los científicos finalmente dejaron de discutir contextos y tradiciones, y comenzaron a escuchar el ADN en su lugar, la Tierra dejó de parecer quieta. Esta es la pregunta que a nadie le gusta hacer en voz alta. Si los indios son realmente nativos de esta tierra, si siempre estuvieron aquí, ¿por qué su ADN sigue apuntando en dirección contraria? Donde quiera que los investigadores miraran, el genoma susurraba movimiento. Ni una migración. Ni una llegada. Sino muchas. Gente llegando. Gente mezclándose. Gente dejando rastros que nunca desaparecieron por completo. Y aquí es donde comienza la tensión, porque la India moderna se construye sobre tres ideas poderosas. Ideas que la gente no solo cree, defiende. Una dice que los arios eran indígenas, nacidos de esta misma tierra. Otro insiste en que los dravidianos eran un pueblo separado y original, apartado. Y otro afirma que las comunidades tribales son los últimos descendientes intactos de los primeros indígenas. Tres historias. Tres identidades. Cada una exigiendo ser el punto de partida. Pero el ADN no elige bandos. No le importa quién se siente nativo. No respeta la mitología ni la política moderna. El ADN solo recuerda. Cuando se colocaron huesos antiguos bajo escáneres en laboratorios silenciosos, en lugares como Harvard y Max Planck, ocurrió algo inquietante. Las líneas de tiempo genéticas no se alinearon con las historias. Los marcadores aparecieron demasiado tarde. Algunos aparecieron demasiado pronto. Otros mostraron conexiones que nadie quería ver. En lugar de pureza, el genoma mostró capas. En lugar de separación, mostró superposición. En lugar de un origen, mostró acumulación. Lentamente, emergió una posibilidad incómoda. ¿Y si las identidades arias, dravidianas y tribales, como categorías fijas y antiguas, no son raíces, sino capítulos? ¿Y si ninguna de ellas es el comienzo? Porque cuanto más profundamente miraban los científicos, más clara se volvía una cosa. La identidad indígena no comienza con las familias lingüísticas. No empieza con las castas. Ni siquiera empieza con la civilización. Empieza antes de la memoria. Antes de la historia escrita. Antes de que los dioses tuvieran nombre. Antes de que esta tierra se llamara India. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es quién llegó primero. La verdadera pregunta es, ¿quiénes eran las personas cuya sangre corre por todos y por qué fueron olvidadas? Antes de que hubiera fronteras, antes de que las lenguas tuvieran nombre, antes de que los dioses, los templos o los reinos, había gente. No indios. No arios. No dravidianos. Solo humanos, caminando hacia una tierra que aún no tenía nombre. Hace unos 50.000 años, pequeños grupos de humanos modernos cruzaron al sur de Asia. Sin banderas. Sin libros de historia. Sin idea de que este lugar un día albergaría miles de millones de vidas. Llegaron silenciosamente. A lo largo de costas, ríos, bosques. Cazaron. Recolectaron. Sobrevivieron. Y aquí está la parte que resulta incómoda de escuchar. Todos los indios vivos hoy en día, desde el extremo norte hasta el profundo sur, desde las ciudades hasta las tribus más aisladas, descienden de estas personas. No simbólicamente. No culturalmente. Genéticamente. Mucho antes de los arios. Mucho antes de los dravídicos. Antes de cualquier etiqueta por la que la gente se pelee hoy. La ciencia los llama antiguos cazadores-recolectores del sur de Asia.
Pero la historia nunca aprendió sus nombres. No construyeron monumentos que perduraran. No dejaron palabras escritas. Ni imperios. Ni epopeyas. Y, sin embargo, su ADN está en todas partes. En tu sangre. En tus huesos. En cada genoma indio jamás analizado. Aquí está la verdad silenciosa que el ADN revela: estás genéticamente más cerca de estos pueblos olvidados que de cualquier identidad aria o dravídica que te enseñaron a elegir. Eso no es una opinión. Es medible. Incluso las comunidades que se creen puras. Incluso los grupos que reclaman una ascendencia intacta. Incluso las tribus que se creían aisladas. Todas ellas llevan esta capa antigua. Este es el fundamento más profundo de la India. Una herencia compartida de la que nadie habla, porque no pertenece a ninguna historia moderna. Y eso crea tensión. Porque si todos descienden de los mismos ancestros anónimos, entonces la identidad se vuelve complicada. La pertenencia se vuelve compartida. Y la pureza se vuelve imposible. Estas personas moldearon la tierra durante decenas de miles de años. Se adaptaron a su calor, sus ríos, sus estaciones. Hicieron del sur de Asia su hogar, mucho antes de que la civilización llegara para atribuirse el mérito. Pero no se quedaron solos para siempre. Porque miles de años después, desde más allá de las montañas y desiertos del noroeste, algo nuevo comenzó a entrar en esta tierra. No fue una invasión. No fue un mito. Fue una migración. Y cuando llegó, no borró a estos primeros pueblos, se mezcló con ellos. Durante mucho tiempo, a los indios se les enseñó una idea simple: que la civilización surgió aquí por sí sola. Que la agricultura, las aldeas y las ciudades crecieron naturalmente de la tierra, sin ser tocadas por forasteros. Pero el ADN cuenta una historia diferente. Y aquí es donde la incomodidad se profundiza. Porque la civilización india comenzó con forasteros. Solo que no con aquellos sobre los que la gente discute. Miles de años después de que los primeros cazadores-recolectores hicieran de esta tierra su hogar, nuevas personas comenzaron a llegar desde el noroeste. Silenciosamente. Lentamente. No como conquistadores, sino como familias que se desplazaban con animales, semillas y conocimiento. Venían de regiones vinculadas al antiguo Irán. No de Europa. No Anatolia. No los lugares que señalaban los libros de texto más antiguos. Y esa distinción importa. Durante décadas, los académicos creyeron que la agricultura llegó a la India a través de grandes oleadas de agricultores de Oriente Medio. Un reemplazo. Una toma de posesión. Pero el ADN antiguo destrozó esa idea. Estos recién llegados no formaron parte de la gran expansión agrícola anatolia que cambió Europa. Su línea genética se dividió mucho antes, incluso antes de que la agricultura de Oriente Medio se formara por completo. Lo que significa que la agricultura en el sur de Asia no llegó mediante una invasión masiva. Llegó por contacto. Aprendizaje. Intercambio. Matrimonios mixtos. Este es el giro silencioso que la mayoría de la gente nunca escucha. La agricultura se extendió en la India sin borrar a la gente que ya estaba aquí. En lugar de reemplazo, hubo mezcla. Casi se puede ver cómo sucede. Pequeños asentamientos formándose en lugares como Mergar. Cazadores-recolectores locales adaptándose. Nuevos cultivos mezclándose con el antiguo conocimiento. Genomas que se superponen lentamente, generación tras generación. Sin ruptura repentina. Sin aniquilación genética. Solo el tiempo haciendo su trabajo. Y a lo largo de los siglos, esa fusión produjo algo extraordinario. A partir de esta lenta fusión genética y cultural, de indígenas del sur de Asia y migrantes relacionados con Irán, comenzó a formarse la base de la civilización del Valle del Indo. No importada. No copiada. Construida. Esto importa porque cambia el significado de forastero. Estas personas no debilitaron a la India.
No reemplazaron sus raíces. Las fortalecieron. La civilización india no nació del aislamiento. Nació de la interacción. Y el ADN lo prueba. Pero hay un detalle que lo hace aún más inquietante. Porque si bien esta fusión creó la primera gran civilización de la India, aún faltaba otra ascendencia. Un grupo que aún no había llegado. Una señal genética que aparecería más tarde, de repente, inequívocamente y con enormes consecuencias. Y esa ausencia nos dice algo importante. El Valle del Indo ya estaba completo, antes de que el pueblo que la historia luego llamaría ario pusiera un pie en esta tierra. Durante más de 100 años, una pregunta se mantuvo en el centro de la historia de la India como un arma cargada. ¿Quiénes eran los habitantes del Valle del Indo? ¿Eran arios? ¿Eran dravídicos? ¿Eran los antepasados de un bando, y no del otro? Todos tenían una respuesta. Y todos estaban seguros. Entonces la ciencia encontró un cuerpo. Enterrados bajo tierra en Rakhigarhi, una de las ciudades más grandes de la civilización del Valle del Indo, estaban los restos de una mujer que vivió hace casi 4.500 años. Sin inscripciones. Sin nombre. Sin historia. Solo hueso. Y ADN. Cuando finalmente se secuenció su genoma, no ajustó suavemente las viejas teorías. Las hizo añicos. Porque su ADN no pertenecía a una población aria. Y tampoco coincidía con una raza dravídica separada. En cambio, reveló algo más antiguo. Algo más incómodo. Ella era el producto de dos ancestros ya fusionados, los antiguos cazadores-recolectores del sur de Asia que habían vivido en esta tierra durante decenas de miles de años. Y los migrantes relacionados con Irán que se habían mezclado lentamente con la población generaciones anteriores. Esto no era especulación. Era medible. Innegable. Y entonces llegó el resultado más explosivo de todos. Su genoma no contenía ascendencia esteparia. Ninguna. Ninguna señal genética vinculada a la estepa euroasiática. Ningún rastro de la población posteriormente asociada a las lenguas indoeuropeas. Ninguna huella molecular de lo que la gente eventualmente llamaría ario. Esa sola ausencia puso fin a un siglo de debate. Porque si los habitantes del Valle del Indo hubieran sido arios, su ADN lo habría demostrado. Pero no fue así. Lo que lleva a una conclusión silenciosa e inquietante. La civilización más avanzada del antiguo sur de Asia, sus ciudades, sus redes comerciales, su ingeniería, su planificación urbana, fue construida por personas que no hablaban sánscrito. No tenían ascendencia esteparia y no pertenecían a ninguna identidad sobre la que la India moderna discute hoy. Ya eran mestizos. Ya estaban integrados. Ya estaban completos. Esta no era una sociedad primitiva esperando ser transformada. Era una civilización que existía bajo sus propios términos antes de que llegaran las migraciones posteriores. Y eso plantea una pregunta que ya no se puede eludir. Si el Valle del Indo no era ario, si su gente ya era una fusión de ancestros más antiguos, entonces, ¿dónde estaban los arios durante todo esto? Porque el ADN es claro. Aún no estaban aquí. Y cuando finalmente llegaran, entrarían en una tierra que ya era antigua, ya poblada y ya había cambiado para siempre. Durante siglos, la palabra ario tuvo peso. Poder. Origen. Se pronunciaba como si lo explicara todo. Pero el ADN había permanecido en silencio hasta que de repente dejó de existir. Cuando los científicos mapearon genomas antiguos en el sur de Asia, apareció algo extraño. Una señal genética que nunca antes había existido. No débil. No gradual. Repentino. Unos 2000 años antes de la era común, una nueva ascendencia entra en el registro. No durante las ciudades del Indo. No antes de ellas. Después.
Estas personas vinieron de la estepa euroasiática, amplias praderas muy al norte, donde los pastores vivían con caballos, carretas y rebaños. No construyeron ciudades como Harappa. Se mudaron. Y cuando su ADN aparece en el sur de Asia, hace algo sorprendente. Aparece todo a la vez. Antes de este momento, nada. Ningún rastro. Ninguna sombra. Ninguna señal parcial. Entonces, de repente, aparecen en el genoma marcadores asociados con poblaciones esteparias. Especialmente un linaje, el R1A-Z93, se transmitió de padres a hijos, generación tras generación. No se trataba de conjeturas. Se extrajo de tumbas antiguas. En lugares como el Valle de Swat, los restos humanos que datan de este mismo periodo cuentan la misma historia. Estos individuos no eran completamente esteparios. No eran completamente locales. Eran mestizos. Y ese es precisamente el punto. No se trató de una invasión que extinguiera a la gente que ya estaba aquí. Las ciudades no desaparecieron de la noche a la mañana. Las poblaciones no fueron reemplazadas. Pero la migración sí ocurrió. Pequeños grupos. Movimientos repetidos. Contacto a lo largo de siglos. Con ellos llegaron nuevas lenguas, formas indoeuropeas tempranas. Nuevos rituales. Nuevas ideas sociales. Y sí, caballos y carros que más tarde darían forma tanto a la guerra como a la poesía. El error es pensar que la migración debe significar destrucción. El ADN no lo demuestra. Muestra entrada. Interacción. Mezcla. La ascendencia esteparia no sobrescribió la base genética de la India. Se superpuso a ella. Por eso ninguna población india actual es completamente esteparia. Y por eso ninguna población india carece de ascendencia más antigua. Esto cambia por completo el debate ario. Porque desplaza el argumento de la ideología y lo encierra en la biología. Los arios no fueron nativos eternos. Llegaron tarde. Pero no llegaron al vacío. Entraron en una tierra ya antigua, ya mezclada, ya compleja, y al hacerlo, la remodelaron. No por reemplazo. Por proporción. Y eso plantea la siguiente pregunta incómoda. Si la llegada de la estepa no dividió a la India limpiamente, si en cambio se mezcló de manera desigual, entonces ¿cómo comenzó a existir la idea de una profunda división norte-sur? Durante mucho tiempo, la India se ha explicado como una tierra dividida en dos. Norte contra sur. Ario contra dravídico. Como si una antigua falla geológica dividiera el subcontinente desde el principio. Pero el ADN cuenta una historia más tranquila y extraña. Porque esta división no fue antigua. No fue planificada. Y nunca fue limpia. Después de que la civilización del Valle del Indo decayera, su gente no desapareció. Se movieron. Lentamente. En diferentes direcciones. Algunos grupos se desplazaron hacia el sur y el este, llevando principalmente la ascendencia más antigua que había dado forma al mundo del Indo. Otros permanecieron más cerca del noroeste, donde los nuevos migrantes esteparios estaban entrando y mezclándose. Así es como comenzaron a formarse dos patrones genéticos. No dos razas. No dos civilizaciones. Dos mezclas. Los científicos luego les dieron nombres, indio ancestral del norte y indio ancestral del sur. Ani y así. Pero aquí está el detalle que rompe el mito. Ambos provienen de la misma fuente. Ambos descienden de la misma población relacionada con el indo, ya mezclada mucho antes de cualquier llegada aria. No hay un origen puro del norte. No hay un origen puro del sur. La diferencia no es de dónde vino la gente. Es cuánta ascendencia esteparia absorbieron más tarde. En el norte, la ascendencia esteparia se mezcló con más fuerza. En el sur, mucho menos. Eso es todo. No hay un muro antiguo. No hay una separación original. Solo una mezcla desigual a lo largo del tiempo.
Los genetistas llaman a este patrón la clina india, un gradiente suave, no una división aguda. A medida que uno se desplaza por el subcontinente, la ascendencia cambia gradualmente, casi imperceptiblemente. Como si el color se desvaneciera, no se desintegrara. Este es el giro emocional que pocos esperan. La división norte-sur no se trata de identidad. Se trata de proporción. Mismas raíces. Diferentes proporciones. Lo que significa que la discusión que la gente hereda hoy, sobre quién pertenece más, quién es más original, se basa en un malentendido arraigado en la cultura. La India no nació dividida. Lentamente se fue desviando hacia la variación. Y mientras generaciones discutían sobre el norte y el sur, sobre el ario y el dravidiano, algo más estaba sucediendo. Silenciosamente. Desde el este. Otro grupo ya estaba en movimiento. Justo cuando parece que el mapa está completo, el ADN hace algo inesperado. Gira hacia el este. Mientras la atención se centraba en el norte y el sur, otra migración ya se estaba desarrollando, más silenciosa, más pequeña y más fácil de pasar por alto. Esta vez, el cambio no llegó con ciudades ni carros. Llegó a través de los padres. Grupos que hablaban lo que los científicos ahora llaman lenguas austroasiáticas comenzaron a trasladarse al este y centro de la India desde el sudeste asiático. No llegaron en grandes cantidades. No reemplazaron poblaciones enteras. Pero dejaron una huella que la genética aún puede ver. Aquí está el giro. Cuando los investigadores examinaron su ADN, encontraron algo irregular. Los cromosomas y la línea genética transmitida de padre a hijo apuntaban claramente al sudeste asiático. Pero el ADN mitocondrial, heredado de las madres, permaneció casi en su totalidad indio. Lo que plantea una pregunta extraña e incómoda. ¿Por qué los padres migran, pero las madres se quedan? La respuesta se encuentra en la intersección de la cultura y la supervivencia. Estos hombres migrantes probablemente llegaron con nuevas habilidades, especialmente el cultivo del arroz. Se mudaron a regiones boscosas donde ya vivían comunidades locales. Se casaron localmente. Se quedaron. Las lenguas siguieron a los padres. La sangre siguió a las madres. A lo largo de generaciones, esto creó algo único. Poblaciones indias que parecían locales, vivían localmente y tenían una antigua ascendencia del sur de Asia, pero hablaban lenguas cuyas raíces más profundas se encontraban mucho más al este. Este patrón es tan consistente que los genetistas le dieron un nombre. El efecto de la lengua paterna. El lenguaje que depende del ADN masculino. Explica por qué las comunidades de habla munda comparten la mayor parte de su ascendencia con los indios vecinos, pero aún así tienen linajes paternos inconfundibles del sudeste asiático. No hay invasión. No hay reemplazo masivo. Solo una silenciosa remodelación de la identidad. La agricultura del arroz se extendió. Las sociedades forestales se adaptaron. Nuevas palabras entraron en la vida cotidiana. Y una vez más, la India absorbió la diferencia sin romper. Pero esta historia oriental no se detiene aquí. Porque más allá de los bosques, más allá de las llanuras, más allá de las colinas y las montañas que se elevan, otro movimiento ya estaba en marcha. Y llevaría al ADN indio aún más lejos de donde la gente espera que pertenezca. Para cuando la mayoría de la gente piensa que la historia de la ascendencia india está completa, el ADN hace algo que se siente casi equivocado. Apunta al noreste. Porque hay indios, millones de ellos, cuyos primos genéticos más cercanos no están en Delhi, ni en el Deccan, ni en la región del Indo, sino al otro lado de las montañas, en el Tíbet, el sur de China y el sudeste asiático. Aquí es donde la identidad se vuelve incómoda. En el extremo noreste de la India y a lo largo de la franja del Himalaya, comunidades enteras poseen una historia genética que no encaja en absoluto con la historia habitual. No es aria. No es dravídica. No forma parte del debate norte-sur. Su ADN sigue un camino diferente.
Hace mucho tiempo, grupos que hablaban lenguas tibetano-birmanas comenzaron a desplazarse hacia el sur y el oeste desde el este de Asia. No cruzaron océanos. Cruzaron montañas. Lo que parece una pared en un mapa, el Himalaya, era en realidad un corredor. Un largo y lento pasaje, usado una y otra vez durante miles de años. El ADN hace que esto sea imposible de negar. Cuando los científicos estudiaron los linajes paternos de estas poblaciones, la señal fue abrumadora. Los cromosomas sí se remontaban a orígenes del este de Asia. No débilmente. De forma dominante. En algunos grupos, casi toda la ascendencia masculina proviene del este. Esta es la parte que desafía silenciosamente las ideas modernas de pertenencia. Estas comunidades son indias por ciudadanía, cultura e historia, pero genéticamente, muchas están más cerca de las poblaciones tibetanas, birmanas o del sur de China que de otros indios. Y el ADN no respeta fronteras. Nunca lo ha sido. Sin embargo, durante generaciones, estos grupos han sido tratados como forasteros. Cuestionados. Excluidos. Vistos como diferentes. El genoma cuenta una historia diferente. No son forasteros que llegaron tarde. Forman parte del mismo y largo movimiento humano que dio forma a todo el sur de Asia, solo que por una ruta diferente. Una vez más, la migración no borró lo que había aquí. Se superpuso a ello. La ascendencia india no se extendió en una sola dirección. Se extendió como el agua, encontrando cada abertura, cada paso, cada valle. A estas alturas, un patrón debería ser imposible de ignorar. La India nunca estuvo sellada. Nunca fue estática. Nunca estuvo genéticamente aislada. El movimiento continuó ocurriendo. La mezcla continuó ocurriendo. Hasta que un día, dejó de ocurrir. Porque después de decenas de miles de años de flujo, después de que cazadores, agricultores, pastores y portadores de lenguas se cruzaran, algo cambió. Y cuando lo hizo, la historia genética de la India dejó de avanzar. Y comenzó a consolidarse. Durante decenas de miles de años, la India siguió moviéndose. La gente se conoció. Se casó. Se mezcló. Los cazadores se mezclaron con los agricultores. Los agricultores se mezclaron con los pastores. Las lenguas cruzaron linajes. Las culturas se superpusieron sin pedir permiso. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente nunca escucha. Durante la mayor parte de su historia, la India fue genéticamente abierta. Más abierta que Europa. Más conectada de lo que la gente imagina hoy. El ADN lo muestra claramente. Hasta hace aproximadamente 1000 o 2000 años, la mezcla entre grupos era normal. No perfecta. No igual. Pero común. Entonces, algo cambió. No lentamente. No gradualmente. Abruptamente. A lo largo del subcontinente, la señal genética cambia. Los patrones que una vez fluyeron comienzan a consolidarse. Los linajes que una vez se mezclaron comienzan a repetirse, una y otra vez, dentro de los mismos grupos. Fue entonces cuando la India se congeló. Las reglas sociales reemplazaron el movimiento. Las líneas matrimoniales se cerraron. Las comunidades se replegaron sobre sí mismas. Lo que ahora llamamos casta, en su forma rígida y hereditaria, no fue un destino antiguo. Fue una decisión. Los estudios de todo el genoma revelan este momento con una claridad incómoda. Aparecen cuellos de botella repentinos en una población tras otra. Pequeños grupos fundadores se expanden, pero solo dentro de sí mismos. La mezcla externa cae drásticamente. El efecto es dramático. Diferencias que antes eran menores, ligeras variaciones en las proporciones ancestrales, se consolidan. No porque las personas fueran diferentes desde el principio, sino porque ya no se les permitía mezclarse. Aquí es donde cobra forma la ilusión. Cuando los grupos dejan de casarse entre sí, su ADN empieza a verse distinto.
Después de siglos, esa distinción parece antigua, permanente, natural. Pero no lo es. Es historia reciente disfrazada de origen profundo. El peso emocional de esto es enorme. Porque la casta no preservó la pureza. Preservó la separación. Tomó una población ya mezclada muchas veces y congeló esas mezclas en categorías sociales. Lo que ahora se defiende como linajes antiguos a menudo son solo instantáneas tomadas en el momento en que cesó la mezcla. El ADN expone esto sin piedad. No existe un muro antiguo. Solo uno tardío. Y una vez que ese muro se erigió, la historia cambió. La India no se volvió más diversa genéticamente. Se dividió más. Y esa división tuvo un efecto poderoso. Creó la ilusión de que algunos grupos siempre habían sido puros y otros siempre habían sido diferentes. Pero la pureza nunca fue la verdad. Fue el resultado de una congelación. Y una vez que el movimiento se detuvo, una vez que la mezcla se prohibió, nació un mito. Un mito lo suficientemente fuerte como para sobrevivir hasta hoy. Para cuando llegues a este punto, una verdad debería parecer imposible de escapar. No hay indios puros. Ni arios. Ni dravídicos. Ni tribales. El ADN no susurra esto. Lo dice claramente. Incluso los grupos con la mayor ascendencia esteparia, aquellos a menudo considerados como los más arios, en su mayoría siguen sin ser esteparios. Sus genomas están dominados por una ascendencia más antigua del sur de Asia y relacionada con el indo. Y el mismo colapso ocurre en todos los lados. Las poblaciones de habla dravídica no son descendientes intactos de una raza antigua separada. Su ADN lleva la misma historia estratificada, cazadores-recolectores más antiguos, ascendencia del indo, rastros de mezcla posterior. Incluso las comunidades descritas como aborígenes u originales no están congeladas en el tiempo. Ellas también llevan múltiples ascendencias, porque nadie permaneció aislado el tiempo suficiente para permanecer puro. Esta es la parte que se niega a la comodidad. El ADN indio no apunta a un solo origen. Parece más bien un archivo. Capa sobre capa. Movimientos superpuestos. Humanos antiguos. Agricultores primitivos. Constructores del indo. Pastores esteparios. Portadores de lenguas orientales. Migrantes del Himalaya. Todos ellos aún presentes. Ninguno solo. Lo que hoy llamamos identidad a menudo es solo una capa que se toma a pecho. Un capítulo que se confunde con el libro entero. Y cuando eso sucede, el conflicto parece inevitable. Porque si crees que tu ascendencia es singular, entonces la de alguien más debe ser extranjera. Pero el genoma no respalda esa lógica. Muestra que la India no se formó por la pureza, sino por la absorción. No por la exclusión, sino por el contacto. Y eso nos deja en una situación incómoda. Porque si el ADN demuestra que todos los indios son mestizos, que ningún grupo puede reivindicar la propiedad exclusiva del pasado, ¿por qué seguimos peleando por quién pertenece más? ¿Por qué las migraciones antiguas siguen amenazando la identidad moderna? ¿Por qué las historias construidas sobre la separación sobreviven a la evidencia construida sobre la conexión? Tal vez la verdadera tensión no resida en el ADN. Tal vez resida en lo que ocurre cuando la ciencia expone los mitos sobre los que se construyó el poder. Y la India no es el único lugar donde esto es cierto. Porque si una de las civilizaciones más antiguas del mundo resulta ser un mosaico genético, ¿cuántas otras historias esperan ser desmanteladas por la misma evidencia? Esa pregunta no termina aquí. Abre la puerta a la siguiente.